Ya están en directo. De acuerdo. Muy bien, pues vamos a comenzar el programa de escuela sabática de este sábado 28 ya de noviembre. Estamos ya finalizando este año 2020, un año que, bueno, quedará en la historia por todo esto de la pandemia y, bueno, que parece ser que cada año se complica más que el anterior, ¿eh? Veremos a ver qué nos depara el 2021, pero seguro que para el pueblo de Dios más dificultades. Que tengáis todos un feliz sábado. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos puedan seguir en directo y que el Señor los bendiga. Vamos a orar, si os parece, para comenzar el programa de hoy. Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, Señor, te agradecemos porque un sábado más permites que podamos estar aquí, un grupo de tus hijos reunidos, por lo menos aquí en la sala, aunque sabemos que hay muchos más hermanos que nos siguen a través del Internet en diferentes lugares del mundo. Señor, rogamos tu bendición sobre todos, para que en este tu día santo hagamos tu voluntad. Y ahora en especial, Señor, en este estudio de la escuela sabática, te rogamos que tu Espíritu esté aquí con nosotros para que Él nos dirija, nos ayude a comprender el tema y que pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche ahora y también en un futuro. Señor, que tu paz quede con nosotros. Te rogamos que nos perdones si en algo te defraudamos, Señor, y nos ayudes a ser mejores, a perfeccionar nuestro carácter, nuestra vida cristiana, nuestra santificación, para de aquí muy pronto poder estar en tu presencia. Señor, quédate pues con nosotros, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues nos encontramos ya ante la novena lección de este trimestre, que está tratando acerca de la educación y de la redención. Y en esta ocasión, bueno, continuando con el tema de la educación, en esta ocasión pues vemos la Iglesia y la educación. Bien, la Iglesia, bueno, es un poco más de lo mismo de lo que hasta aquí hemos estado tratando en el trimestre, aunque bueno, intentaremos sacar el máximo provecho pues entre todos de esta lección. La Iglesia, sin duda alguna, es una institución pues, que Jesús echó hacia adelante cuando Él vino aquí. Él vino a edificar esa Iglesia. Él mismo fue el dirigente de esa Iglesia, ¿verdad? Y para empezar esa labor en la Iglesia, pues, ¿qué hizo? Escogió a 12 hombres, ¿verdad? Y con ellos, pues, comenzó esa andadura de la Iglesia en el mundo. Jesús a ellos, pues, bueno, como la lección dice, tuvo que prepararlos, tuvo de alguna forma que educarlos para hacer una labor que para ellos era totalmente nueva, puesto que, bueno, sabemos que la particularidad de ellos es que eran hombres comunes, ¿eh? Eran hombres, pues, que eran sencillos, tenían sus labores, como podemos tener cualquiera de nosotros. Unos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos, etcétera, agricultores, había un poco de todo, ¿verdad? Pero era gente corriente. Por eso el Señor pues tuvo que prepararlos y les dio de plazo pues 3 años y medio que estuvo con ellos aquí en la tierra, ¿verdad? Y sin duda alguna, esa preparación que aparentemente parecía infructuosa, cuando él marchó, una vez ya murió y resucitó y ascendió al cielo, sobre ellos vino ese poder especial que Jesús les había prometido, ese Espíritu Santo, ¿verdad? Y a causa de eso, aquellos hombres se convirtieron a tal punto que fueron unas tremendas luces, unos tremendos portadores de la verdad en su tiempo, tanto en su nación como en otros lugares. Ya vimos cómo el Señor escogió a hombres como Pablo y otros, ¿verdad?, que llevaban el Evangelio por allí donde iban, por todas partes, no solo a judíos, sino también a gentiles. Pero para hacer eso, bueno, tuvieron que necesitar una preparación, por así decir, una educación. Mirad, el mismo Pablo, él mismo dice que es apóstol, pero llamado por el mismo Jesús, no por hombres.
¿Y por qué dice eso? Bueno, porque cuando tuvo aquella visión allá en Damasco y se bautizó, él dice que estuvo 3 años, ¿dónde? ¿Os acordáis? Estuvo 3 años allí en Arabia, ¿verdad? Posiblemente en el mismo lugar, en la misma cueva, posiblemente donde años atrás, cientos de años atrás, había estado el mismo Elías, ¿verdad? Y allí recibió, pues, toda la instrucción por parte de Jesús mismo, ¿eh? Y por eso él decía que era apóstol llamado por Jesús, no por hombres, como fueron los otros 12, ¿verdad? Que fueron llamados por, bueno, también fueron llamados por Jesús, pero él de una forma especial, ¿eh? Y bueno, luego vimos la gran labor que Pablo hace. Solo hay que ojear y leer las cartas que él escribe a las diferentes iglesias, Colosas, Corinto, Tesalónica, etcétera, etcétera, Filipos, y vemos pues cómo él se mueve en ayudar a aquellos a los cuales él ha edificado, porque él ha ido por todo el mundo abriendo iglesias y constituyendo hermanos que formen esas iglesias, ¿verdad? Y bueno, a veces en no todas iba todo bien. A veces había problemas entre los hermanos, a veces había problemas por eh, persecución, a veces exteriores, ¿verdad? Pero él atendía, él siempre tenía ese carisma de querer atender a aquellos a los cuales él había llamado al Señor, ¿eh? Y por ejemplo, aquí en el versículo inicial de la lección, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8, son palabras de él, a una de esas iglesias de Tesalónica, que les dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino incluso también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Eso es tremendo, ¿verdad? De un hombre que fue perseguidor de los hermanos, perseguidor de la iglesia, que luego salgan estas palabras, que nos sois muy queridos, que incluso no solo nos gozamos en daros el Evangelio, sino que incluso daríamos la vida por vosotros, ¿eh? Esto es tremendo, ¿eh? Eso denota el cambio, el gran cambio que Jesús hizo en este hombre. Supongo que en aquellos 3 años de instrucción, ¿verdad? Que tuvo allá en Arabia, ¿eh? Pero él se movió porque él ya dijo que su vida era que entregada al Evangelio, ¿verdad? Que tenía todo lo demás como estiércol, según versiones, como basura, según otras versiones, ¿verdad? Que su principal trabajo era predicar a Cristo. ¿Y predicar a Cristo de qué forma? Crucificado, ¿eh? Cosa que para la época pues era algo, bueno, podríamos decir hasta horroroso, hasta negativo. ¿Por qué? Porque el que moría en una cruz, según la escritura, era maldito, ¿verdad? Pero en este caso Cristo no. Cristo fue bendito por todos nosotros, porque gracias a ese sacrificio, pues él mismo, Pablo mismo, conoció el camino de la salvación, conoció al Salvador, ¿eh? Y tantos otros a través de la historia lo han hecho, ¿eh? Bien, la lección nos viene a mostrar pues lo que la Iglesia eh, como esa corporación que es desde que se inició en adelante, ¿verdad? Allá en 1863, eh, fue llamada por Dios pues para llevar el Evangelio al mundo, pero fue llamada por Dios también para atender las necesidades de los demás, ¿eh? Y, cómo no, ver a todos como posibles candidatos para el cielo, sin hacer distinción ni discriminación de nadie, ¿eh? Lo que es triste es que en tiempos pasados, bueno, y aún hoy también ocurren según qué países, ¿eh?
Hay iglesias que son, pues, no sé, de una lengua, o son de una raza, ¿verdad? A veces, aún hoy, te encuentras. Yo cuando estuve allá en Estados Unidos, visitamos una iglesia de habla inglesa, ¿eh? Y todos eran gente de color. No había ninguna persona blanca, todos eran de color, ¿eh? Es decir, que aún hoy en día, dentro de la iglesia adventista, parece ser pues que hay, pues no sé, reparos o hay distinción en hacer una mezcla, ¿verdad? Bueno, aquí en España por lo menos esto parece que no ocurre, ¿eh? Puesto que, bueno, en la iglesia que nosotros habíamos pertenecido, pues había gente de color, había gente incluso asiática, y había gente europea, gente latina, etcétera, etcétera, ¿eh? Y todos más o menos, bueno, iban andando hacia adelante, iban andando bien, ¿eh? Pero parece mentira que en aquellos tiempos esto sucediese y aún hoy, aún esté sucediendo algo así, ¿eh? No sé si será pues por prejuicios propios de cada uno o, bueno, no creo que sean consejos de la Conferencia General, lo dudo mucho, ¿verdad? Pero es así. Bien, entonces la lección nos muestra que debemos tener como cristianos a los cuales el Señor nos ha llamado a este camino, debemos tener en primer lugar, pues, cuidado hacia los demás, sin hacer distinción. Y ese cuidado se refleja en el sentido de que tenemos que verles, como lo que decíamos, como candidatos para el cielo. Tengan más, tengan menos. Sean de una raza o sean de otra. Sean de un lenguaje o sean de otro. Tenemos que verles como candidatos del cielo. Y sabéis, mira, esta mañana yo estaba hablando con un hermano que está siguiendo nuestro ministerio y lo está compartiendo. Y hablábamos que eh, es una bendición pertenecer a este ministerio, el cual vemos pues que ha llegado a tantas partes del mundo, los cuales hay tantos seguidores, ¿verdad?, que lo viven y tantos seguidores que lo están compartiendo, ¿eh? Hay hermanos que están haciendo no solo compartir lo que nosotros vamos presentando tanto en escuelas sabáticas como en conferencias como en sermones, sino que ellos mismos hacen sus propios sermones también, vinculados lógicamente con el ministerio. Y vemos pues el compromiso, ¿verdad? El compromiso que hay de los hermanos pues para desde luego esparcir estas buenas nuevas. ¿Eh? Este último mensaje que el Señor ha llamado a este ministerio a dar. ¿Eh? Aquí en el sábado nos habla que desde los primeros tiempos en que los fieles se reunían para adorar a Dios en sinagogas, hogares o iglesias, la Biblia muestra a gente que mediante el estudio de las Escrituras y la adoración anhela conocer a Dios y comprender su voluntad. Dice la Biblia, también revela repetidamente que la iglesia es un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes y donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad para su vida. Bueno, la iglesia fue llamado para esta, ¿verdad? Para esta labor, ¿verdad? Bueno, hoy nosotros, bueno, como todos los que han seguido el ministerio, siguen el ministerio, saben, bueno, no estamos ya en esa denominación. ¿Por qué? Pues bueno, porque la denominación ha perdido un poco este blanco, ¿eh? Lo ha perdido un poco. ¿Y por qué lo ha perdido? Bueno, porque la iglesia fue llamada allá en el siglo XIX para dar un mensaje de que había llegado un juicio, de que Cristo venía, de que las gentes se tenían que preparar para su encuentro, pero todo eso se ha quedado un poco en agua de borrajas. ¿Por qué? Porque ahora precisamente estamos viendo en estas últimas décadas cómo la Iglesia pues está dejando estos mensajes proféticos, apocalípticos, etcétera, que despiertan a las gentes, lo está dejando a un lado para hacer que lado aquella iglesia de la cual Ellen White decía, no os fiéis de ella porque no cambia, que es Roma. Y ahora están haciendo lado a Roma. Y para hacer lado a Roma, pues ¿qué están haciendo? Están escondiendo, por así decir, el mensaje al cual fueron llamados a dar. ¿Eh?
¿Y eso qué ha llevado? Pues ha llevado que en vez de estar la iglesia en este mundo para dar el mensaje, solo piensan en ayudar al necesitado, que está muy bien. ¿Eh? Ayudar al necesitado en el sentido, bueno, donde hay cataclismos, como, bueno, ha pasado ahora en Honduras, etcétera, ¿verdad? Pues la iglesia colabora. Pero lo que es triste es que antes, esto se hacía en el nombre de la iglesia, ¿verdad? Y se daba el mensaje. Pero ahora se hace en el nombre de una ONG, en la cual la iglesia pues no se incluye. ¿Eh? Y entonces, bueno, es una ONG más que sí que ayuda, pero el mensaje que debería dar está, por así decir, escondido, relegado. ¿Eh? Y ese no es el llamado que Dios hizo, que Jesús hizo. Ya sabemos que él sanó a muchas personas. Gran parte de su ministerio fue la sanación, los milagros, ¿verdad? Pero a más, ¿qué hacía con ellos? Les daba las palabras de vida, ¿verdad? Por eso las gentes eh, le seguían, ¿eh? Algunos porque habían comido, ¿verdad? Pero muchos le seguían porque notaban que él era distinto de todos aquellos maestros, escribas, fariseos, etcétera. ¿Eh? Y tenía un mensaje. El mismo Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, ¿verdad? Mientras que los otros no, los otros eran falsos. ¿Eh? Por eso no es extrañar, pues, que con el tiempo el Señor, pues, haya levantado este ministerio que era necesario, puesto que la Iglesia ha llegado a un punto en que se ha dormido, se ha adormecido, se ha quedado en el siglo XIX, ¿verdad? Y se ha quedado, bueno, con ciertas cualidades, acerca del amor de Dios, de la fe en Jesús, etcétera, como fue el mensaje de 1888, se han quedado en eso, ¿verdad? Pero no han avanzado más. Y ahora sabemos cómo hay un mensaje especial que no solo es del primero, segundo y tercer ángel, sino que es también del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Y ese mensaje, bueno, pues ha quedado muy relegado, puesto que no se tiene en cuenta. Sabéis, a veces se habla con hermanos de la iglesia acerca de el cuarto ángel y te dicen que, ¿qué cuarto ángel? Si no hay cuarto ángel, solo hay tres. Es decir, que fijaros si está relegado que ni se habla de Apocalipsis 18, del mensaje de ese cuarto ángel que empuja con fuerza el mensaje de los otros tres. ¿Eh? Hasta ahí ha llegado, pues, bueno, la intervención de la Iglesia en este mundo. Y a tal punto que hoy resulta triste porque, bueno, vemos como solo tenéis que ir a cualquier iglesia, solo tenéis que ir allí. Vemos que hay, pues, un programa rutinario, ¿verdad? Vemos que hay, pues, incluso hasta frialdad. A veces hasta uno no es ni saludado, ¿verdad? Uno lo tienen como indiferente, ¿eh? Que los mensajes pues son light, son siempre mensajes sencillos que gusten a los oídos, ¿verdad? Pero que no te ofendan, que no te ayuden a vivificar tu vida espiritual. ¿Eh? Esto es lo que se encuentra en las iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo que es la iglesia oficial, sin duda alguna, está dormida, está muy dormida. Y Una sin duda pregunta. alguna, el Señor sabemos cómo ha llamado a este ministerio para que supla las deficiencias que esa iglesia ha ido obteniendo, ha ido cogiendo con el tiempo. ¿Alguien quería comentar algo, Luis? Sí, no, quería hacerte una pregunta. Cuando erais jóvenes y ibais a la iglesia, ¿se hablaba del cuarto ángel ya o era un tema también desconocido en ese momento? Sí, bueno, en esa época era distinto. Y sobre todo, bueno, tenéis que pensar que nosotros estábamos en una iglesia muy pequeña. ¿Eh? Una iglesia que fue fundada aquí en Gerona por unos hermanos que vinieron de Barcelona, pero que eran hermanos que estaban muy entregados a la obra, que eran apasionados de las profecías. ¿Eh? Y por lo tanto, bueno, ellos ya nos inculcaron estas cosas. Y yo recuerdo, y Víctor lo podrá reafirmar, que ya desde siempre, desde muy jovencitos, bueno, yo llegué a la iglesia con 13 años, Víctor tendría 7, si no recuerdo mal. ¿Eh? Y ya desde esos momentos, tanto, no sé, en las escuelas sabáticas que nos hacían, como en los sermones, como en los estudios que se nos daban, etcétera,
se hablaba acerca de la importancia de las profecías, de todos estos mensajes, incluso del cuarto ángel, etcétera, se hablaba. Cosa que en otras iglesias mayores, y no muy lejanas de aquí, en Barcelona mismo, estas cosas eran desconocidas para muchos. No se trataban ya esos temas. Y bueno, estamos hablando de hace pues 40 y tantos años, ¿eh? Ya no se hablaba acerca de estas cosas. Pero nosotros tuvimos el privilegio que tuvimos unos hermanos que nos encaminaron en este sentido, ¿eh? Y bueno, y los pastores que iban viniendo, pues más o menos todos iban por ese mismo camino, ¿eh? Por eso teníamos una instrucción que cuando nos reuníamos con otros jóvenes de otras iglesias, pues en reuniones, en asambleas de jóvenes, etcétera, que se hacían a nivel nacional y así, pues nos tachaban de fanáticos, ¿no? Porque claro, nosotros insistíamos en el tema de que hay que predicar acerca de las profecías, etcétera, y nos decían, no, que esto alarma a la gente, que esto da miedo, no, hay que hablar del amor de Dios, del amor de Dios, ¿eh? Y nos tenían pues como tildados como fanáticos. Incluso, bueno, en una ocasión ya Víctor dijo que en un congreso que tuvimos de jóvenes allí en Tarragona, elaboramos un escrito en el cual hablábamos de estas cosas, de las profecías para este último tiempo, que se tenían que predicar, etcétera, ¿eh? Y bueno, apenas nadie, salvo unos poquitos que vinieron a interesarse, apenas nadie ni se inmutó con eso, ¿eh? No le dieron ninguna importancia, ¿eh? Nos tenían así como, bueno, estos vienen de ahí, del rinconcito, y estos no saben de qué va el tema, ¿no? Y nos tenían en desestima, por así decir, ¿eh? Es decir, que esto viene de tiempo, ¿eh? La escuela del sábado. Te oigo muy bajo. Muy bajito. A ver, ¿ahora me oyes? Hola. Yo por lo menos muy bajito, no sé. ¿Te oye bajito? Vaya. Pues no sé ¿Lo qué oís bien pasa. los demás? ¿No? No. Vale, pues entonces nada. ¿Sí? Acércate más al micro, a ver. A ver, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vaya. Cerca del micro, sí. Me acerco al micro, se me ve la cabeza muy grande. Vale, un momentito. A ver, bueno, quería comentar que justamente en la escuela del sábado vemos cómo nos hace en el último párrafo nos da a entender que la iglesia es un lugar seguro donde se puede comentar cualquier cosa, es un lugar de diálogo, donde no hay preguntas tontas. Entonces, yo creo que lo que no hay son preguntas, lo que hay son preguntas prohibidas, no preguntas tontas, porque hay preguntas que directamente no las puedes hacer. Evidentemente, cuando hay un lugar de diálogo abierto, cuando hay un lugar donde se puede hablar de cualquier cosa, entonces sí que hay educación y hay aprendizaje, porque la gente se ve libre de expresar pues, lo que tiene que expresar. Y estas personas que expresan lo que tienen que expresar luego tienen que ser conscientes de que puede haber una réplica que también se tiene que aceptar. Si esto se da, entonces sí que hay libertad y entonces sí que hay aprendizaje y hay educación. Yo recuerdo casos, bueno, en nuestro caso es evidente, ¿no? Haces preguntas, hablas de cosas y ya directamente ya no se puede hacer. No es un lugar, no es un entorno seguro porque se supone que estás alarmando a la población o algo así. Pero es que yo tengo testimonios de personas que han ido a preguntarles a su pastor, ¿no? Al respecto de, bueno, he tenido una serie de sueños extraños, he tenido unas experiencias, digamos, sobrenaturales que me han dado miedo. Y entonces el pastor básicamente le ha dicho que tenía un demonio dentro y que bueno, que eso que tenía que salir, como salir de la iglesia o que, bueno, que tenía que afianzarse más y ya está, ¿no? No explicarle, pues porque el pastor tampoco sabía qué decirle al respecto de este tema, ¿no? Para que la persona supiera que a lo mejor se está metiendo en cosas que no tiene que hacer, porque, claro, el pastor tampoco
ven eso como un tabú y ya directamente ni se quieren interesar de qué esta persona estaba haciendo. Simplemente está endemoniada, vete y ya está, ¿no? Entonces, explicar de manera abierta las cosas, eso en las iglesias hoy no se puede hacer. Hoy no se puede hablar de cualquier cosa. Y con un pastor tampoco puedes hablar de cualquier cosa. Porque depende de lo que hables, vas fuera de patada directamente. Entonces, no sé qué quieren vender con esta visión de diálogo. Como no sea a nivel interconfesional o ecuménico, no lo entiendo de otra manera. Aquí está, aquí está. Bueno, esto es algo lo que tú estás diciendo, bueno, lo hemos vivido, lo has vivido tú, lo he vivido yo mismo, lo ha vivido Víctor y aquellos que hemos estado allá lo hemos vivido. La familia Falgás también se encontraron con ellos, los hermanos Falgás, ¿verdad? Todos los que pasamos por allí y a lo mejor pues Javi, que también ha estado en iglesias, y Laura, pues supongo que también se habrán encontrado con eso, ¿verdad? Es verdad, no había libertad para hablar, no había, bueno, mirad a tal punto la libertad que había que Víctor fue borrado por hablar de cosas que ellos no querían que se hablase, ¿eh? Y fue borrado por eso, ¿eh? Bueno, a nosotros, como bien tú sabes, se nos invitó a darnos de baja, ¿eh? Porque insistíamos en presentar el mensaje de Apocalipsis 18, etcétera, etcétera, y se nos invitó a darnos de baja porque no era lo que la Iglesia compartía, ¿eh? Es decir, que estábamos incluso limitados en las opiniones de escuela sabática, etcétera, estábamos limitados, no podíamos opinar libremente. Como antaño, como cuando al principio yo había llegado a la iglesia, no era así. Podías opinar y preguntar cualquier cosa y se te contestaba, pero ahora no, ahora había unos tabúes, pero eso no venía de la iglesia local. Eso ya venía órdenes que venían desde la Unión y a la vez esas órdenes venían desde la División Europea y a la vez esas órdenes venían desde la Conferencia General allá en Estados Unidos. Es decir, que ya era una cadena, no era algo local, era algo que venía ya de la alta cúpula de la Iglesia, ¿eh? Y sigue así. Y lo negativo es que sigue así, y es por eso, porque están haciendo estos acercamientos ecuménicos hacia Roma, que ellos lo ven muy bien, pero no se dan cuenta. Es que parece mentira que después de tener el conflicto de los siglos hay tantos años, que nos explica exactamente cómo va a actuar Roma, etcétera, cómo aún no se dan cuenta de eso y aún le hacen lado. Es que uno dice, ¿qué pasa aquí? Pues yo lo que entiendo es que ahí hay una infiltración tremenda que ha cambiado esos objetivos. Y lo que antes veíamos pues como negativo, pues ahora ya incluso se ha borrado, porque incluso se han hecho nuevas copias del conflicto de los siglos y esos capítulos conflictivos que hablan del Vaticano, etcétera, se han quitado. Ahí vemos entonces que realmente la Iglesia está pues movida por estos infiltrados que han entrado en ella, sean jesuitas o no, ¿eh? Y ahí está, y esto seguirá así y seguirá así hasta el final, a tal punto que los mismos hermanos, bueno, Víctor ha tratado temas, ¿no? El hermano dará la muerte al hermano, ¿verdad? Pues bueno, y es así, los mismos luego nos denunciarán a nosotros, a aquellos que realmente predicamos lo que hay que predicar y seguimos en el deseo de guardar el día del Señor, que es el sábado, ¿eh? No me sale tu nombre, Javi. ¿Querías comentar algo? Bueno, en relación con esto, yo la verdad que en mi experiencia personal de haber estado en varios, bueno, mundos diferentes, por así decir, de haber estado en el mundo y haber pasado por varias iglesias, de haber estado en la católica, no mucho, igual que con los evangélicos. La verdad que en todos los ambientes que he estado, el lugar donde menos libertad yo vi fue en la iglesia adventista. Es verdad que yo podía estar a veces con la gente evangélica y preguntar cosas que quizás no saben qué responderte o quizás te responden mal. Yo siempre era un poco un bicho raro ahí también. Siempre ellos estaban, la mayoría estaban cómodos como estaban y yo no. Pero nunca me encontré con tantas prohibiciones, con tantas limitaciones, con tantas barreras, es decir, con la iglesia adventista, porque a diferencia de los otros lugares, cuando tú te metías por
ciertos terrenos, el adventista sabe por dónde vas y no quiere. Claro, A veces lo que claro. pasaba en los otros lugares es que uno hacía preguntas tratando de ver algo que ellos tampoco ven. Y bueno, quizás te responden mal o no te responden o no saben qué. Pero en cambio en el adventismo, como saben por dónde vas, no quieren. Y yo nunca vi tanta falta de libertad como en la iglesia adventista institucional. Nunca. Mi experiencia es esa. Y pasé por varios lugares. Sí, sí. Enseguida cortan, cuando ven más o menos la intención de la pregunta o de la opinión, enseguida cortan, pues para que eso no siga adelante y no perjudique a los otros pobres hermanos que están en la iglesia, ¿eh? Y es una lástima, pero bueno, son los tiempos que le ha tocado vivir a la iglesia. Es que la historia se repite, lo hemos dicho no sé cuántas veces. ¿Qué les pasó a los discípulos? ¿Ellos vivían acorde con los escribas y fariseos? No, vivían contrarios a lo que los escribas y fariseos querían, ¿verdad? Incluso sufrieron por ello y fueron llevados pues ante ellos y fueron azotados y perseguidos y luego en un futuro pues posterior fueron todos muertos, ¿verdad? Por su mismo pueblo, ¿eh? Pues bueno, la historia se repite. Salomón ya dice no hay nada nuevo, ¿verdad? Todo se repite. Pues hoy está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿eh? Que hay oposición ante las verdades que hoy hay que predicar, hay oposición, pero no solo las verdades que hay que predicar, sino incluso profecías, incluso por así decir, de antaño, apenas se tocan. Y si se tocan, pues se camufla parte de contenido de esa profecía para no vincular a ese poder católico vaticano, ¿verdad? Que va a influir en todo. Y para no vincular, pues a veces hasta se maquilla todo eso, ¿eh? Y se habla de cierto punto histórico de las profecías, pero cuando se llega a esos puntos ya ahí se detiene, ¿eh? Hasta ahí ha llegado. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa iglesia sigue siendo la iglesia llamada por Dios allá en el siglo pasado, por aquellos pioneros, sigue siendo esa iglesia. O esa iglesia, como dice Apocalipsis, ha sido ya vomitada por parte del Señor. Yo creo más en esto segundo, ¿eh? Porque no están haciendo lo que se les pidió. Sí, di. El apóstol Pablo, que justamente se estaba comentando de Pablo, bueno, tú comentabas, él lo dijo muy claro, porque obviamente inspirado, donde está el espíritu hay libertad. Exacto. Si no hay libertad, y si vemos que es quizá de los lugares donde menos libertad hay, pues es donde menos está el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo allá. Brilla por su ausencia, porque en cualquier lado hay más libertad que ahí adentro, o Sí, prácticamente. Sí. Bueno, entonces... A mí también... Sí, diga ya. Di. No, iba a decir que yo no estuve en la iglesia, pero la experiencia que tuve es con hermanos adventistas afuera de la iglesia. Pero a mí lo que me chocó es que cuando se rebota un adventista, se rebota tremendamente. O sea, he visto personas transformarse completamente y estar tan... Yo recién empezaba y es justo el grupito que teníamos con Javi también en Barcelona, justo marchó Javi, se desarmó el grupo y fue impresionante, ¿no? Persona que hasta hace pocos meses, pocas semanas habíamos compartido tantos sábados, tantas cosas y como yo llegaba nueva, me habían dado incluso estudio bíblico y tal y parecían tan celestiales cuando se rebotaron, pasaron, bueno, unos gritos, una palabra que tú dices, madre mía, si esto es un cristiano, vamos bien, ¿no? Y otra vez se nos pasó con otra persona. Realmente cuando el adventista realmente se cumple lo que se dice, ¿no? Que tiene la luz y la rechaza, la caída es brutal. Brutal. Quizá el otro es ignorante, no sabe toda la verdad, entonces es distinto, pero el que sabe y la rechaza, pues la caída es tremenda, es brutal. Ajá. Creo que vale la pena quizás aclarar algo por si alguien no coge bien el concepto. Cuando hablamos de libertad dentro de la Iglesia, no estamos queriendo decir que es no poder preguntar, no poder comentar. Si eso se puede hacer siempre.
Pero dentro de la Iglesia lo que pasa es que cuando dices ciertas cosas que no convienen y lo muestras y demuestras, entonces es cuando te coaccionan o te evitan hablar. Por ejemplo, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué es lo coherente? Pues que evidentemente, y más como por ejemplo en una escuela sabática, se pueda preguntar, salen las cuestiones, se pueden responder, alguien puede plantear algo que puede hacer pensar. Eso es lo correcto dentro de la escuela sabática o en cualquier predicación. Otra cosa es que se haga todo tendenciosamente, o sea, que se haga para minar, para destrozar lo establecido. Eso es lo que no hay que hacer ni hay que permitir. Y por eso aclaro también desde aquí qué es lo que hacemos en el chat. Cuando entra alguna persona que en vez de querer conocer o querer aportar o sencillamente preguntar de todo corazón con honestidad, viene a querer destruir, pues evidentemente eso no hay que tolerarlo, porque eso ya sí que puede afectar a la congregación, sea en el chat o donde sea, y no se puede tolerar. Y lo mismo cuando nos reunimos físicamente. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero eso no es coaccionar la libertad, es evitar el fastidio, que es otra cosa. ¿Vale? Creo que es un concepto que vale la pena aclarar porque puede haber alguna persona que no termina de comprender que las cosas funcionan así. Sí, sí. Sí, sí, A ver, yo es creo que bien. como en todo... ¿Me oís bien ahora? Sí, mejor, sí. Vale, creo que como en todo hay una libertad y una ley, ¿no? Hay una normativa también, que es la base de toda educación también, ¿no? Estamos hablando de la educación. Cabe educar a las personas también de cómo comportarse en según qué situaciones, ¿no? Si tú no estás en un lugar, pues eres libre de irte, no tienes por qué estar obligado ahí, ¿no? Hay gente que parece que se obliga a estar ahí, pues solo para generar cizaña. Pero a nivel de iglesia que estábamos hablando antes, lo que me quería referir antes es que hay como una especie de amabilidad selectiva. Se puede invitar a un pastor, yo qué sé, evangélico, pentecostal, a hacer una predicación un sábado, pero no se puede escuchar a una persona que habla del cuarto ángel. Entonces, por eso quiero decir que es lo que decía Javi, ¿no? Hay como una especie de odio, pero es lo mismo que pasa cuando tú estás hablando, por ejemplo, a tu familia. Si te fijas, la familia de la iglesia y la familia, digamos, personal, muchas veces se comporta igual, ¿no? ¿Dónde tienes el mayor rechazo normalmente, ¿no? En tu propia familia, porque son los que te conocen mejor, ¿no? Pues lo mismo pasa, ¿no? Que hay muchas ocasiones, no siempre, ¿no? Gracias a Dios, la familia hay personas que reaccionan, pero normalmente la reacción más dura, si te la encuentras, es dentro de tu propia casa y en este caso de tu propia iglesia, ¿no? De tu propia denominación. Es un poco eso, ¿no? Que parece que el ecumenismo se está comiendo a la iglesia de una manera brutal, ¿no? Y son capaces de eso, de invitar a cualquiera, pero no pueden escuchar a un laico de la iglesia que quiere decir algo, ¿no? Y es el tema, es el mensaje el problema. Yo recuerdo también cuando empecé a hablar de todo esto, podías hablar de cualquier cosa, puedes hablar incluso ahora también, ¿no? Puedes hablar de yoga, puedes hablar de Reiki, puedes hablar de espíritus que se presentan y todo el rollo, pero cuando hablas de ley dominical, de un plan mundial y todo eso, pues casi se lo creen menos, ¿no? Pero sí que es verdad que las mentes que están con ganas de aprender y que están preparadas en el último tiempo para cambiar, evidentemente van a reaccionar. Pero bueno, es una tendencia, creo, general, ¿no? Nadie es profeta en su tierra y creo que pasa en la iglesia, pasa en la familia, en los cuadros más cercanos. Sí, sí. Bueno, estas cosas que antes estábamos hablando y ahora que tú estás refiriendo, yo comentaba la familia Falgás, los hermanos Falgás habían vivido estas cosas. La vivieron en Gerona y la vivieron allá en Filipinas. También cuando iban a la iglesia tenían un rechazo, ¿verdad? A mí me lo contaron, ¿verdad? Nosotros eso lo vivimos. Y sabéis, lo que más te duele es que el hijo de aquellos que te instruyeron, que te enseñaron todas estas cosas, que estaba de acuerdo con nosotros mientras los padres vivían, cuando ellos faltaron, cambió su opinión. Cambió de opinión para ir acorde con la voluntad que la iglesia tenía. Y entonces
lógicamente nos dio la espalda y se giró contra nosotros. Y es paradójico porque a veces, bueno, Víctor me cuenta, yo hace un tiempo que no le veo, pero Víctor me cuenta, mira, ha venido a casa y me ha estado explicando pues lo mal que va la iglesia y tal y cual, aquí y allá, pero él insiste en quedarse allí, en quedarse allí, en quedarse allí. Bueno, son cosas que no se entienden. Pero claro, a uno le duele que aquel que junto con sus padres te instruyó y estaba de acuerdo con estas cosas, ahora se giró contra de nosotros, se giró contra de estas predicaciones, de estas cosas que decíamos. Bueno, sucede, es decir, que el peor enemigo serán los de la casa, ¿verdad? Y serán los hermanos de la fe, y así es. Bien, vamos a seguir adelante. Aquí en la escuela sabática, en el apartado del domingo, nos habla acerca, pues, de la verdadera educación cristiana, ¿verdad? Y aquí hay una historieta, pues, de un rabino, ¿verdad? Que les pregunta a los alumnos que para ellos les dice cuándo termina la noche y comienza el día, ¿no? Y cada uno, pues, explica su teoría de cuándo comienza la noche, cuándo empieza el día, pero dice todo está equivocado. Y él entonces les responde, uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca había visto antes y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Bueno, es algo que es una frase así filosófica, pero bueno, a mí me viene a denotar que todos, en teoría, somos llamados a ser hermanos, pero siempre y cuando aceptemos las verdades bíblicas, porque el mismo Jesús hizo distinción, ¿verdad? Entre ovejas y cabritos, entre su pueblo y entre los que no eran su pueblo. Él mismo hizo distinción. Y todos procedían ¿de dónde? De Adán, ¿verdad? Pero no todos obedecían a la fe. Por lo tanto, bueno, sí, tenemos que ver a la gente como candidatos, ahí, ¿vale? Se hará de día porque verás que tienes un candidato ahí que dar el evangelio, pero si se lo das y esa persona rehúsa, bueno, no hay más que hacer, no hay más que hacer. Si no quieren, es lo que decimos, hay libertad y no podemos obligar a nadie, ¿verdad? A que acepte. No podemos ponerle una pista, oye, o aceptas o... No podemos hacer eso, ¿verdad? Cada cual es libre, ¿verdad? Y aquí se menciona la historia, pues, del buen samaritano, ¿verdad? Aquel hombre que es asaltado en el camino y pasa un sacerdote, y pasa un levita, pasan de largo y viene un samaritano que era un desechado por el pueblo judío, ¿verdad? Y le atiende y paga su manutención en el mesón, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que ver a toda la gente así, sean de la condición que sean. Tenemos que ayudar. Yo ya sé que tal vez no todos tenemos el don de poder ir a las misiones, de poder ayudar a los necesitados, pero sí que podemos, pues en un momento dado, ayudar en un accidente o etcétera, ¿verdad? Si nos encontramos en ello. Y cómo no, lo que sí que podemos y algo que todos tenemos es el don del habla, ¿verdad? Y el don de poder ofrecerles lo que tú estás viviendo en tu vida, que es esa esperanza, ¿verdad? Poder ofrecerles eso para que reaccionen. Y bueno, y gracias a ese ofrecimiento que el ministerio está haciendo, bueno, pues vemos cómo ese mini ministerio está creciendo tremendamente, bendecido por Dios. Está llegando a tantos lugares, Y ahora damos gracias al Señor porque, bueno, incluso en inglés están llevando ya las conferencias, se están traduciendo las conferencias. Y bueno, quién sabe si tal vez no se esparcirá, el Señor permitirá que se esparza dentro del mundo de habla inglesa y hasta ahí pues llegue el conocimiento pues de este mensaje para este tiempo, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este apartado se nos habla que dice que como adventistas del séptimo día fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. Por ejemplo, el estado de los muertos, el sábado, 1844, el juicio y el gran conflicto, entre otros. Y ya está, y punto. Bueno, eso estaba bien en un principio, pero ahora
ha llegado el momento en que se añade un mensaje a todo esto que hay que dar. Y este es el mensaje que la Iglesia rechaza. Y es triste. Tú hablas acerca de que hay una fecha para que estos 6000 años concluyan y Cristo regrese. Ah, no, eso no es bíblico. Muéstrame un pasaje que diga que en 2031 Jesús viene. Enseguida salen con lo que llaman aquí pataneras, ¿no? Es decir, excusas baratas, bordes, para rechazar un mensaje. Y eso es porque, bueno, son personas que demuestran que no están totalmente entregadas, que el Espíritu Santo quiere trabajar allí, pero no le dejan. Y por lo tanto, no quieren aceptar las nuevas directrices que el cielo está dando. Pero fíjate, Josep, que cuando habla de esto, perdona que te interrumpa, cuando habla de esto dice, fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. El estado de los muertos, el sábado, o sea, es como que ya está todo hecho, Josep. Sí, exacto. Ya está todo hecho, o sea, ya tenemos ahí un bagaje, tenemos esas cosas que nos diferencian, ya somos diferentes, ya, bueno, ahora lo que queda es que todos seamos juntos, porque es igual, hay que ver al otro hermano, al otro como un hermano, es algo que nos diferencia, pero tampoco, bueno, tampoco tiene que ser algo que nos dé más luz, no sé. No es algo que vaya progresando, que vaya, no, es algo que ya tenemos ahí, pero ver, el sábado, cuando tú estiras el sábado, ¿a dónde llegas? Al 2031. Cuando tú estiras el 1844, ¿dónde llegas? Al segundo mil, al tercer Elías, ¿no? Cuando estiras el juicio, ¿dónde llegas? Pues al juicio de los vivos, ¿no? O sea, ya nos hemos quedado en eso y así, pues bueno, así somos tranquilos, cada uno tiene como su historial de hazañas, ¿no? Yo te presento las mías, tú me presentas las tuyas y vamos juntitos de la mano y esto es puro ecumenismo y necesitados, o sea, es el mismo mensaje papal. ¿Por qué ponen la del samaritano aquí, la del buen samaritano? Quiere decir que no hay que ayudar, no estamos diciendo eso, lo estamos repitiendo constantemente, pero es que es evidente que nos quieren llevar al mismo lenguaje, el lenguaje único de este nuevo orden mundial. Y bueno, son como características como aquel que es rubio y otro es moreno, y uno es alto y otro es bajo, y uno tiene nariz grande y otro pequeña, y ya está. Mira, te enseño mi nariz, te enseño tu pelo, y ya está. Todos juntitos. Sí. Sí, y bueno, y además, y una más, si tú estiras el tema del estado de los muertos, ¿a dónde llegas? A la falsa venida también, ¿eh? Al fin del mundo y al gran engaño de Satanás, que de eso tampoco se habla. Pero vemos que siempre va por lo mismo, y que quizá me adelanto, yo sé, pero estamos ahí, porque si uno ve cómo sigue, dice, y sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, dice, ¿de qué nos sirve si somos amables, si no somos amables con los demás, si mostramos prejuicios contra los demás, o si permitimos que los prejuicios culturales, sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores? No, claro, es verdad, si tú sabes todo eso y actúas mal con la gente no te sirve de nada, pero siempre se plantea lo mismo. Y yo digo, se podría plantear al revés también. Puedo ser amable, puedo ser una muy buena persona, porque hay muchos, pero ¿de qué me sirve si en este tiempo yo no conozco la verdad? Puedo caer en el ecumenismo y terminar fatal recibiendo las plagas. Siendo muy buena persona. Ellen White tiene citas, y yo las recuerdo, que dice, por ejemplo, me acuerdo de una que decía que hay gente inclusive de corazón muy sensible, gente de muy buen corazón, pero que terminarán endurecidos. Eso no, es decir, no es, ya está, terminarán endurecidos. ¿Por qué? Por negar la verdad. Entonces, ¿por qué nunca se plantea al revés? ¿Por qué siempre se plantea bajo el mismo, lo que decía Ángel? Bueno, en el fondo, mira, lo importante es ser una buena persona y ya está. No es lo que dice el Papa, no es lo que dice el mundo cuando rechaza a Jesús y dice, bueno, yo soy buena persona, como diciendo, si hay Dios, igual me va a salvar. Exacto. ¿Por qué nunca se plantea al revés? A decir, mira, no alcanza con ser una buena persona, que siempre es una medida humana, obviamente. Si rechazas la verdad, te vas a perder por más buena persona que te creas. ¿Por qué nunca se plantea desde este lado? Siempre es la otra perspectiva. Exacto, sí. Una cosa que, bueno,
recordando un poquito que ayer estaba escuchando sobre crisis y, bueno, estas noticias que presentó, bueno, no eran noticias, sobre crisis y ecumenismo, y bueno, ahí Víctor presentó de que hay, no me acuerdo el nombre, solo hubo una mujer que protestó contra el ecumenismo, ni la Iglesia Adventista se puso a protestar contra esto, ¿no? Bueno, otra cosa, que muchos de nosotros o los adventistas que han sido adventistas desde niños, desde bebés, de la edad que puedan ser, lo tenemos casi claro y asumido que tenemos que ayudar a la gente pobre, ¿no? Que debemos estar por la gente pobre, esto ya lo tenemos asumido. Con lo cual no es nada nuevo para muchos de nosotros. Y creo que eso se ha trabajado en la Iglesia desde siempre y se sigue haciendo, y sí es el vocabulario del Papa, sí. Y los propios miembros esto ya lo tienen completamente asumido y ellos saben el papel que tienen, ¿no? Que tienen que hacer. Lo que ahora yo voy viendo, que bueno, y muchos de nosotros, todos los que somos de este ministerio y todo lo que se está presentando Víctor, pues lo vamos viendo, ¿no? Y es muy claro que lo que se está haciendo es preparar a la Iglesia, ¿para qué? Para aceptar no solamente todo lo que el Papa está diciendo, porque ese es el tema, sino aceptar con lo que es la homosexualidad dentro de la Iglesia y la ordenación de las mujeres pastoras dentro de la Iglesia. Porque entonces, si nosotros ahora, si vienen, ¿no? No solamente nosotros, porque ya no estamos en la Iglesia, sino por aquellos que están en la Iglesia aún, tienen que ser preparados para que ellos respeten, para que no tengan prejuicios contra esta gente, ¿no? Porque al final Dios ama al pecador y no el pecado, pero ¿y nuestros principios? Y esos principios que han sido inculcados a cada uno de ellos, ¿lo van a aceptar así como así o van a salir de ahí? ¿Van a aceptar que pongan pastoras dentro de las iglesias o no? ¿O sí? Que hoy mismo, no hasta hace mucho, nos preguntaban a nosotros si esto iba a pasar o no. Mucha gente no lo tiene muy claro, pero creo que va a ser como una estacada final para que muchos puedan salir de las iglesias. Muchos no se lo creen. Nosotros hemos estado con gente que no se creen que esto va a pasar dentro de las iglesias, que van a aceptar todo esto, ¿no? Pero creo que ahora están trabajando para que puedan aceptar esto, aceptarlo a aquellos que adquieren otra identidad, ¿no? Sí. Así que yo creo que ahí están yendo, y esto es muy fuerte, y que nos ayude a todos nosotros y todos los que estamos aquí mantenernos firmes en estos principios, ¿no? Porque al final todo esto sabemos que llegará a ser como Sodoma y Gomorra. Sí. Están llamando a la puerta. ¿Puedes mirar, Montse? A ver. Bien. Sí. Quería... No sé, ahora se me ha ido. Me han llamado a la puerta y ahora se me ha ido lo que quería comentar. Bueno, quería comentar una cosa. Sí. Hola. No, que pone que las preguntas del final de este día, ¿qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad? Por favor, ya sea en forma sutil o abierta, que como cristiano debes dejar de lado. Claro, como cristiano, ¿qué prejuicios debes dejar de lado? ¿De qué prejuicios está hablando? Está hablando de prejuicios, supongo, sociales, raciales, amistosos, educacionales. Pero los prejuicios sobre el tema de la fecha o sobre el tema de los 6.000 años o sobre el tema de profecías de Urias Smith, esos prejuicios que son prejuicios internos, con las personas internas, con los propios pioneros, ya hasta con Elena White directamente, ¿no? Prejuicio de que ya no es exactamente una pluma inspirada exactamente, es más bien un consejo, algo así más externo, más de lado, más como para ayudar y ya está. Y bueno,
y aún así. O sea, ¿qué prejuicio está hablando aquí? Sí, bueno, perdonad que he perdido un poco el hilo porque me están aporreando la puerta. No sé si es que ha pasado algo por aquí fuera o qué. Ahora baja Monse a verlo. Y he perdido un poco el hilo de lo que estábamos hablando. Bueno, en cuanto, bueno, la actuación de la Iglesia hoy por hoy. Yo personalmente solo oro porque sé que en la Iglesia aún hay almas sinceras. En la Iglesia Adventista oficial me refiero. Aún hay almas sinceras que tendrán oportunidad, y Dios lo quiera y supongo que lo permitirá, de oír este mensaje para ese tiempo final y de abrazarlo y de salir de allá, si es que incluso tienen que salir de allá. Porque lo que está claro es que todo aquel que ha intentado en su propia iglesia, una vez ha conocido este mensaje, de compartirlo, pues ha sido rechazado. Y no le ha quedado más remedio que marcharse. Bueno, porque hay tantos hermanos por aquí y por allá que piden que seamos nosotros quienes les bauticemos cuando han aceptado este mensaje, porque en sus iglesias, si ellos han conocido esto, no quieren saber nada de ellos, no quieren bautizarles. Están mal vistos, incluso en algunos pues son hasta invitados a abandonar la iglesia. Y por eso pues nos piden a nosotros que los bauticemos. ¿Y qué pasa? Que hay hermanos que vienen incluso de lejos, vienen de lejos. Y ahora por el tema del COVID, bueno, pues hay dificultades y no se puede viajar. Y bueno, es el problema que hay, pero me refiero que los hermanos de iglesia pues impiden a que estos que quieren aceptar estas nuevas directrices sigan adelante y les ponen todos los impedimentos posibles. Y esto está ahí. Ellen White hablaba que incluso grandes luminares de la iglesia, ella denomina grandes estrellas de la iglesia, como refiriéndose a pastores, dirigentes, etcétera, caerían. Y yo creo que eso ya ha llegado. Están cayendo, porque prácticamente los dirigentes de iglesia están todos confundidos, están todos como velados, están todos que, bueno, yo no sé si es que realmente ya todos son infiltrados o es que han recibido una preparación ya inadecuada e engañosa que les priva de ver estas verdades. Puede ser que sea esto segundo, ¿eh? Una cosa más quería comentar, porque realmente todo lo que es, por así decir, llamémosle la esfera adventista, el mundo adventista, cada vez más va más allá de la sola institución, porque cada vez más hay más gente fuera de los límites de la institución, pero que no deja de ser todo lo que es el adventismo, ¿no? Entonces, también yendo a toda esa gente, que en el adventista, bueno, somos todos disidentes, y sabemos que hermanos como nosotros que estamos fuera, hay muchos, y cada vez más, pero nosotros somos un grupo muy reducido dentro de eso también. Pero también está toda esa gente. Y esa gente también van a caer en lo mismo. Y a veces ahí es donde la cosa, por así decir, en la institución ya el ecumenismo es muy deliberado, la unión, el discurso papal ahí dentro es muy explícito, está ya directamente se ve de lejos, pero ahí está el tema de la otra parte. Porque la otra parte supuestamente conservan el mensaje original, uno los ve y lo escucha y hablan mucho contra el papado y contra la bestia, y parece que esos no van a ser engañados o va a ser más difícil. Pero a su vez, ahí vemos cómo todos niegan el año 31, con lo cual ya están en un peligro tremendo, e inclusive conocemos gente que han estado con nosotros, que han creído en el 2031 y por irse por temas de la naturaleza de Cristo, del Espíritu Santo o por lo que sea, o inclusive por el tercer Elías, ya empiezan a dudar y empiezan a dejar de creer en el 2031. ¿No? Y también por seguir sermones de estos pastores que están confundiendo, ¿no? Sí, pero hay un tema más que yo siempre le he dado, bueno, siempre, desde hace un tiempo,
porque no sabemos exactamente, sabemos cosas, pero cómo va a pasar, pero creo que ahí va a haber mucha gente que va a caer en el engaño, inclusive adventistas, que tiene que ver con el tema del papado, porque sí, toda esta gente es muy denunciante del papado, ¿no? Sí, que es la bestia, la Babilonia y todo, vale, ya. Pero hay algo que ellos no hablan, y que es el tema de cuando el papado se siente en Jerusalén. Pero el tema es que antes va a tener que pasar algo, que ya es lo que venimos hablando, y ahí yo creo que es donde va a haber una maniobra del papado que va a hacer caer a muchísimos. Cuando algo pasa en el Vaticano, que probablemente salte por los aires, inclusive parecería que el papado ha desaparecido, no sabemos cómo será, sabemos que, bueno, la gente que quizá conoce un poco, sabemos que hay profecías católicas que hablan de eso, que se dicen Malaquías, que el tercer secreto de Fátima, bueno, son cosas de ellos, no sabemos hasta dónde se van a cumplir, cómo Dios le va a permitir que las cumplan, pero seguramente ahí va a ser una maniobra tan impresionante que inclusive no solo adventistas, hay gente del mundo de la conspiración que también hablan del Vaticano y los jesuitas. Después podrán hablar, sí, la nobleza negra, anglo-veneciana, que en realidad están por encima de ellos, pero también los ven a los jesuitas y los ponen ahí como la herramienta de todo el engaño. Cada vez en el mundo de la conspiración hay más de esta gente. Pero yo creo que esa maniobra del papado, cuando pase algo impresionante en el Vaticano, ahí va a ser algo tan impresionante y va a ser el engaño va a ser de tal magnitud que va a hacer caer a cantidad de gente. Y por eso se va a reducir cada vez más. Y por eso toda esta gente que niega el 31 y todo lo que nosotros sabemos, todas las verdades del cuarto ángel con respecto a Daniel 11, algo fundamental que es el tema del tercer Elías, porque ahí es donde muchísimos tropiezan y terminan engañados también, pues esta gente va a caer. Y ese tema, ese momento, va a ser impresionante, como muchísima gente que hasta hacía poco tenía muy claro que el papado es el malo, pues algo va a pasar ahí y muchos van a ser engañados en ese momento. Sí, sí. Perdón, aclaro una cosita, ¿me escucháis? ¿Me escucháis bien? Sí, sí, sí. Casualmente, en relación a lo que decía Javi, el otro día me tocó hablar con un cura bastante joven aquí de Pravia, que bueno, un poco lo fui a buscar yo, ¿no? Y al final de la conversación, después, bueno, lo fui llevando el tema de la ley, si estaba vigente, si Cristo lo había clavado en la cruz, como dicen muchas denominaciones evangélicas. Y el hombre, evidentemente, muy consciente, ¿no?, de la vigencia de la ley hasta la eternidad, muy consciente de la segunda venida, muy consciente de lo que estamos viviendo, todo este libertinaje, toda esta... Y al final le digo, bueno, pero entonces las palabras de vuestro líder, que de su propia boca dijo que... Porque él me defendía que el ecumenismo iba a ser un poco este plan del Papa para evitar un conflicto bélico, ¿no? Que no tenía que ver con lo religioso, sino que era meramente político y humano, ¿no? Obviamente que así está camuflado. Pero digo, pero si de la boca del mismo Papa salió el que no hay que hacer proselitismo. Entonces, cuando le dije eso, vi que al hombre le temblaron las piernas, ¿no? Le digo, puede ser que dejemos de dar el mensaje de Jesús, sobre todo la profecía, sobre todo la segunda venida. Y ahí fue cuando me dijo, mira, yo estoy aquí en la iglesia, venme a ver cuando quiera y seguimos hablando. Porque evidentemente, y no estoy diciendo con eso que tengamos que ir a misa, ¿no? Pero sí puede llegar a ser una oportunidad, porque le dije, usted reconoce que hay un gran cisma en este momento, y me dijo, me miró a los ojos y me dijo, la verdad que estamos bastante perdidos y bastante desorientados. Así, ¿eh? No sé si justo me tocó un cura muy humilde, pero me miró y dijo, estamos perdidos y desorientados. Así que bueno, todos sabemos, y sobre todo los que vivimos en pueblos pequeños, de 5.000 habitantes, de 4.000, el poder y la llegada que puede tener un cura, ¿no? Correcto. Qué mejor que uno que pueda ver la verdad, que pueda tener un conflicto de los siglos en la mano. Obviamente va a durar en la institución muy poco, pero bueno, a lo mejor en estos pueblos son referentes, son personas a lo mejor de bien, porque todos sabemos que muchos ayudan, muchos están metidos en Cáritas, están rodeados generalmente de unas mujeres que son muy bondadosas, muy hacedoras. Bueno, puede ser un elemento de llegada también, ¿no? Obviamente sin dejar de estar en donde tenemos que estar, ¿no? Pero bueno, me pareció curioso, y justo un poco con lo que decía Javier y lo que decía Yusef, la desorientación de los líderes adventistas, que en muchos casos es adrede y premeditada,
en el catolicismo quizás se está dando en forma bueno, natural en personas de buen corazón, ¿no? Que evidentemente ignoran muchas cosas, pero que como teólogos, también cuando yo le fui nombrando pasajes bíblicos, el hombre no hacía más que afirmar, ¿no? Así que bueno, me parece que también puede ser un buen punto de ataque, ¿no? Por ahí. Nada más. Hombre, claro, por eso está el consejo de Apocalipsis 18, ¿no? Salid de ella, pueblo mío, ¿no? Porque muchos que están en diferentes errores, sea catolicismo, protestantismo, islam, cualquier cosa, pues tienen que acabar escuchando el mensaje y saliendo de ella, si son sinceros, ¿eh? Por eso yo os decía que, bueno, mi oración es que muchos hermanos que están adventistas en la iglesia oficial, pues finalmente escuchen y hagan caso y salgan, porque es que no les va a quedar otra. Si se quedan allí van a sucumbir en el engaño. El engaño, bueno, de ese falso Mesías, el engaño de que no hay que hablar pues, acerca de los 6.000 años, del 2031 y de tantas otras cosas que el ministerio presenta, ¿eh? Porque sabemos que, bueno, los que estamos en redes sociales vemos que los mayores ataques sobre el ministerio que son, que predicamos una fecha, que hablamos de los 6.000 años que para ellos son orientativos, pueden ser más, pueden ser menos, etcétera, es lo típico, ¿eh? Pero es que todos hablan acerca de lo mismo, que hay un grupo que es disidente, ¿verdad?, que está planteando estas cosas, que no les escuchéis, que tal, que cual, ¿eh? Pero bueno, yo oro para que muchos se den cuenta de, bueno, ¿por qué este grupo predica eso? Vamos a escuchar de qué se trata para ver si realmente eso es cierto o no es cierto, ¿eh? Y se malfíen, pues, de los dirigentes que les dicen no los escuchéis, ¿no? Como tantos hay tantos pastores de renombre, ¿verdad?, que están hablando contra estas enseñanzas y muchos les hacen caso, ¿eh? Pues ojalá abran los ojos antes de que sea tarde. Rocío. Bueno, yo estaba pensando ahora con todo lo que estamos hablando, realmente de todos esos prejuicios. Yo tampoco he ido a una iglesia adventista. Bueno, iba por mi papá, pero iba muy poco. Todos los prejuicios que realmente está lanzando esa escuela sabática, prácticamente los tendríamos solo ese ministerio. Todos. Porque ¿cuántos ministerios hay de Cuarto Ángel? ¿Cuántos están hablando de los 6.000 años? Ya no hablo de los católicos y evangélicos que están, vamos a decir, desconocen prácticamente eso. Todos esos prejuicios están aquí. Si no se ataca por la vestimenta, se ataca la comida. Si no se ataca por el ego, por la soberbia que tenemos. Prácticamente todos esos prejuicios que ellos están diciendo que no hay que tener, se lo atribuiría prácticamente a este ministerio. Todos los hermanos que hemos tenido la suerte o no de encontrarnos en redes sociales, un grupo que pensamos que está diciendo la verdad, que prácticamente hay algo que obvian, como la naturaleza de Cristo, o los 6.000 años, o el tercer Elías, que son prácticamente los errores de muchos de esos grupos que están supuestamente hablando de la segunda venida de Jesús, pues atribuyen esos prejuicios a este ministerio. Básicamente, no solamente tendríamos una o dos diferencias, serían bastantes. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando uno está intentando defender la verdad, dices, ¿no? Bueno, a ver, si están hablando más o menos de esto, pues entro por aquí. Pero es difícil, no antes esos prejuicios están, o sea, prácticamente es un veto total en todo, en todo. Yo he tenido esa suerte, o la mala suerte, de ni siquiera hablar y poner algo, y directamente ser calificada de todo. Pero de todo esto de lo que ellos están diciendo, que no hay que tener. Y ya no es solamente a nivel, entonces, adventista, porque muchos de ellos también se han salido, esos grupos disidentes, tú lo has visto, y usted, ¿cuántos grupos disidentes hay? En sus diferentes formas de ver la disidencia, porque también hay unos que son como que se sienten orgullosos de ser disidentes, y tampoco es una cosa de orgullo estar fuera ahí, porque prácticamente su lema es eso, ¿no? Salir de la iglesia de general. Pero es muy fuerte, porque ya de entrada, por decirte, no es que tengas un solo frente, es que tienes muchos frentes. Y ante eso, pues solo lo único que nos toca es preparación. Y la humildad que realmente que nos debe caracterizar, para ellos es soberbia. Decir la verdad para ellos es orgullo. Y es muy fuerte, porque siempre, pues, ¿quiénes son ustedes para decir eso? O sea, ¿quiénes somos? Pues unos nadie, somos nada. No sé, somos un mini ministerio que prácticamente no somos nadie carga de un título, de una enseñanza superior. Yo creo que todos estamos al mismo nivel. Pero es muy fuerte porque ya ni siquiera podemos decir que estamos horas machacando a la gente diciéndole lo que tiene o no tiene que hacer.
simplemente es el hecho de decir una mini frase, ya ni siquiera digo una conferencia entera, para que directamente los prejuicios vengan aquí. Y es muy duro, yo les digo, es muy duro porque aparte de darte tristeza, lo único que te pone a pensar es que cada vez el círculo, que era un poco grande, se ha cerrado completamente. Bueno, sabemos cómo realmente el diablo es muy astuto y sabemos que él ha inducido a muchos hermanos a abandonar la iglesia oficial, ¿no? Y a formar pues grupos con diferentes nombres. Y bueno, lo bueno del caso es que esos grupos, ¿no? Bueno, lo malo del caso es que esos grupos todos cojean de algo, todos cojean de algo. Porque bueno, había que si el del Silva, ¿verdad? Cristian Silva, había que si otros grupos, ¿verdad? Pero todos cojeaban de algo, unos contra el White, otros pues contra la fecha, otros contra otras cosas, ¿no? Todos se levantaban en contra de la iglesia, pero a la vez se levantaban en contra de este ministerio. Eso era lo que destacaba de ellos, ¿no? En la iglesia, claro, a todos los tachaban por igual. En la iglesia todos esos grupos, varios, eran lo mismo. Pero para nosotros no son lo mismo, porque son grupos que se han levantado para ir contra este ministerio. No solo es la iglesia oficial, sino que todos esos grupos se han levantado en contra del ministerio. Y bueno, lo hemos visto, incluso, bueno, nosotros tenemos algún pariente que ha formado también un grupo de estos, ¿verdad? Y se está levantando contra este ministerio, porque no acepta lo que aquí se predica, el tema de fecha, etcétera, el tema de la deidad de tres, etcétera. Es decir, que es el trabajo que el diablo ha hecho en la mente de las personas que han salido de allá, les ha inculcado más errores, no solo los que ya vivían la iglesia, sino más errores contra este ministerio. Es decir, que tenemos una lucha que, como Pablo decía, no es ni contra sangre ni contra carne, sino que es contra principados de las tinieblas, es decir, personas que están imbuidas por ese poder del diablo, poder satánico, para ir contra la verdad de este ministerio. ¿Esto qué hace? Que en la iglesia se vea a todos por igual, que todos están predicando falsedades, no los escuchéis, pero no todos predican lo mismo. Nosotros somos únicos en un mensaje. Los demás predican errores garrafales, no a la Trinidad, no a los 6.000 años, no a tantas cosas y tantas cosas, ¿verdad? Por eso decimos que tenemos una lucha. ¿Sabéis? En aquellos tiempos los discípulos tenían una lucha también. La tenían contra un imperio que había tomado posesión de su nación, y la tenían contra unos dirigentes de la nación religiosos, que en teoría eran pueblo de Dios. Pero ellos persistían. A pesar de todo, persistían. Y vemos cómo a través de toda la historia han habido cantidad de hermanos, podemos llamar hermanos porque eran hermanos en la fe, aunque muchos tal vez no habían conocido ni el sábado ni todo el conocimiento que hoy tenemos, pero eran hermanos en la fe, que fueron también tenidos a menos y perseguidos por esos poderes, ¿verdad? Sobre todo por el poder popular que fue la Iglesia Católica en tiempos de Inquisición, etcétera, en Francia, etcétera. Tenemos los valdenses, los hugonotes, tenemos tantos grupos que querían hacer la voluntad de Dios y tuvieron oposición tremenda, que incluso entregaban sus vidas, y las entregaban incluso con gozo, porque sabían que estaban haciendo la voluntad real que Dios demandaba de ellos, sabiendo que si entregaban su vida por Cristo tendrían esa corona ganada, ¿verdad? Y así lo hacían. Por eso no debemos de caer. Ya sabemos que continuamente se van a levantar contra nosotros. Y hay hermanos que siguen el ministerio que, bueno, padecen a veces también esos ataques. Algunos, por padecer esos ataques, que han hecho, han abandonado el ministerio.
han abandonado esta fe, ¿verdad? Y han aceptado pues errores, para no tener esos problemas. Pero bueno, hay que ser valientes. Hay que ser valientes, como lo fueron antaño otros que han pasado, hay que ser valientes, porque lo que ahora viene, será mucho más complicado tal vez aún. Por lo tanto, si ahora no estamos mentalizados y preparados y metidos en la obra para hacerla, para llegar a otros, para vivir la fe como realmente hay que vivir, si ahora no nos mentalizamos para eso, ni nos preparamos para eso, no nos educamos, como dice la lección, para eso, cuando vengan las pruebas difíciles, vamos a ceder, vamos a ceder. Oye, sería muy triste decir, mira, es que José se ha echado atrás, o es que Ángel, o es que Javier, o es que David, se han echado atrás. Sería muy triste. Después de todo lo que hemos llegado hasta aquí, después de participar en el ministerio, yo recibo muchos correos de personas que nos agradecen el trabajo que estamos haciendo. Es admirable, ¿verdad? Pero bueno, solo somos instrumentos en las manos del Señor, presentando escuelas sabáticas, presentando sermones, presentando conferencias, somos instrumentos. Pero bueno, eso está llegando a muchos y hace que muchos pues acepten el Evangelio. Pues quiera el Señor que esa labor que hemos empezado hace esos pocos años, pues la sigamos adelante y no caigamos, no cedamos, no seamos de esos iluminares que se apaguen, como escribió Ellen White. Y bueno, Perdona, es que Josep, la escuela sabática pues sigue exactamente en lo mismo, ¿verdad? Pero Josep, bueno, creo que antes eh, de que, sí, antes de que continúe, yo quería mencionar algo con respecto a lo que se está diciendo, ¿no? Que realmente que nosotros estamos viviendo en la peor época de todos los tiempos. Yo sé que, bueno, que ha habido épocas de oscuridad en este mundo tremendas, ¿no? Pero que, por ejemplo, los que vivieron antes del diluvio con todo lo de Noé, pues la capacidad que tenían de tanto mental como física y en todos los ámbitos era muy superior a la nuestra. Lógicamente que la maldad también iba acompañada, ¿no? Pero que no por nada la Biblia habla de que la época de persecución o el tiempo de angustias será el último como nunca lo fue, ¿no? como nunca fue. Y hoy nosotros estamos viendo que estamos en la peor época de todas, absolutamente, y en todo. Sabemos que tenemos una raza debilitada con esos casi 6.000 años de pecado. Aparte de que Satanás ahora tiene mucho más experiencia de lo que tenía antes hacer con el ser Claro. humano y el pecado. Y también que ahora sabemos que si va a poner el doble de su esfuerzo para poder mezclar tanto la verdad con la mentira, para que el pueblo de Dios vaya totalmente en esa confusión que hoy en día hay. Muchas personas van viendo o van queriendo buscar la verdad y ven que verdad hay por todos lados, supuestamente, ¿no? Supuesta verdad. Entonces, ¿cómo hacen para saber cuál es la pura, la original? Lógicamente que ahí ya juega mucho el Espíritu Santo, que es el que Claro. va indicando, ¿no? a las personas, pero que estamos viviendo en una época muy difícil y con todo esto de que se van levantando movimientos que van saliendo de la iglesia, lo que comentaba Rocío, ¿no? Son muchísimas personas que van haciendo ministerios o que se van dando cuenta de las cosas de la iglesia, pero lamentablemente van de Guatemala a Guatepeor. O sea, en lugar de salir, se sale de ahí porque ya ves cómo está, pero entran en otros siderales, como dicen aquí, de un montón de cosas, de mezcla de verdad con mentira, que aún es más imperceptible. Entonces, claro, muévete tú o trata tú de conciliar todo este asunto. Lamentablemente, la iglesia sabemos que está como está. A nosotros como pueblo, como nos decimos pueblo de Dios, nos queda nada más que hablar las cosas, la verdad tal cual es, porque no la podemos callar, a pesar de que nos tilden de que nosotros solo vivimos criticando a la iglesia, tal y tal. Y nos queda orar
por aquellos sinceros de corazón que aún están ahí. Y bueno, solamente gracias a Dios que es el Señor quien conoce nuestros corazones y quien ve nuestras oraciones, porque en cada una de nuestras oraciones deben de estar los hermanos adventistas, pero no aquellos que ya no quieren saber de la verdad, sino que aquellos que son de corazón sincero, que tienen ahí aún ese deseo de buscar la verdad, pero por X o Y razón aún no se han decidido o no la han conocido. Por eso tenemos que orar, para que puedan ver la luz de la verdad. Y esa es una oración que, a pesar de que a veces parezca que no hay frutos porque no veamos, por ejemplo, yo soy adventista de nacimiento, y he tenido amigos y muchas personas que conozco adventistas. Y claro, cuando empiezas a ver en lo que, bueno, cómo están en la iglesia, ¿no? Que no, parece que no hay forma de que puedan ver la verdad, y uno se desanima, pero el Señor ahí está diciendo que no, que sigamos orando, que a lo mejor sí hay alguien que realmente en un momento determinado va a ir por la luz de la verdad. Entonces, decirle a aquellas personas que sigan orando, porque solamente Dios sabrá realmente quiénes son los que van a salir de ahí, quiénes son los sinceros. Aún queda pueblo sincero en el pueblo adventista, y nosotros nos queda orar y denunciar cada una de las cosas para que la gente se dé cuenta, porque si no lo hacemos, ¿cómo se va a dar cuenta la gente de lo que está pasando? Tiene que haber alguien que esté diciendo las cosas, tiene que haber, por eso hablamos de ese tercer Elías que esté denunciando, tal y como lo hubo en el primer Elías y el segundo Elías. Y decirle a la gente que tenga mucho cuidado con todas estas personas que supuestamente han salido de la iglesia, o muchos incluso que están predicando el 2031, porque muchos de los que predican al 2031 tampoco es que completamente estén con toda la verdad del cuarto ángel. Muchos están desviando. Cojean en cosas, sí. También cojean en cosas. Entonces tengamos cuidado a quienes estamos viendo, tengamos cuidado incluso nosotros mismos de no ir a los errores que se están predicando hoy en día. También quería comentar algo al respecto de lo que decía Rocío, de cómo nos tildan, ¿no? Yo creo que la segunda frase más famosa después del día, la hora, nadie sabe, es no juzguéis. No sé si estáis de acuerdo. Cuando tú dices algo es no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis. Estábamos hablando con Javi, comentando un texto bíblico que ayer me lo recordó y mira, supongo que también va bien. Es Ezequiel 20, 3 y 4, cuando Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, que también cómo se dirige a él tiene tela, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice el Señor Jehová, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice el Señor Jehová. ¿Quieres tú juzgarlos? Le dice Dios a Ezequiel, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. O sea, asociación de ideas clara. ¿Qué es juzgar? Hacerles conocer las abominaciones de sus padres. O sea que cuando nosotros hablamos a nuestros hermanos adventistas y les hacemos conocer las abominaciones de sus padres adventistas, ya no estoy hablando de sus padres en sangre, ¿no? Estoy hablando de dónde maman, ¿no? Pues es porque es una orden divina. El Señor nos habla así, ¿no? Cuando dice, yo no recuerdo exactamente el versículo, nunca lo recuerdo, cuando dice alzad vuestra voz, ¿no? Cuando dice predicad a Jacob su pecado, ¿no? Con voz en cuello, con grito, ¿no? Con clamor. Va por ahí, o sea que el Señor... Claro. Y hay otro texto paralelo a este, idéntico, O sea, no, es una cosa que cuando se repite en la palabra de Dios varía un poquito al final, pero dice lo mismo exactamente, y además creo que es en Ezequiel también. Y es por algo, Y fijaros cuando dice hijo de hombre, ¿no? Es como una alusión así, digamos, un guiño a cómo se le decía también a Cristo, ¿no? Hijo de hombre. Entonces, que el que juzga en la tierra
hace la labor que Cristo que está en el cielo hace y es su parte, digamos, visible. Y eso creo que es algo que, bueno, y hay muchos más textos al respecto del juicio, ¿no? Pero bueno, este es uno que, bueno, ayer me lo recordó Javi y creo que es muy, muy claro para lo que estamos hablando aquí. Ujú. Sí, sí, también, y también es destacable, porque yo supongo que os habéis encontrado cuando dialogáis con alguien que es contrario a lo que nosotros queremos, que llega un punto en que esa persona pues a veces hasta se enfurece, hasta llega a soltar algún insulto, etcétera, ¿verdad? Que bueno, que nosotros no vean eso, ¿no? Que no puedan decir, oye, es que tú cuando hablaste conmigo, pues te airaste o me insultaste o perdiste los papeles y tienes un espíritu demoníaco, que no vean esto en nosotros, ¿no? Que siempre podamos dar un buen ejemplo, pues bueno, como lo hizo Jesús, como lo hicieron sus discípulos, y nosotros seguimos la cadena, ¿no? Es así. ¿Quieres comentar algo, Javi? Sí, es con respecto a esto y que venía hablando Ángel, porque si nosotros vemos, justamente, por ejemplo, al final de la lección, en el viernes, justamente habla de eso, que Jesús en el Sermón del Monte no anduvo delineando los errores, no anduvo, es decir, como diciendo, no anduvo diciéndole las cosas que hacían mal y todo eso, y eso es como plantear un prejuicio, justamente lo decía Ángel, el tema de no juzguéis, pero si tú ves, ese texto es clarísimo y no es el único. Hay muchos textos clarísimos que van que el pueblo de Dios, que somos nosotros, el tiempo del fin, tiene que hacer una obra de juicio. Y ese juicio es denunciar eso, los errores, las apostasías. Al fin y al cabo, porque plantea que Jesús planteó todas las verdades bonitas, por así decir, ¿no? Bueno, en parte es verdad, pero también Jesús vino a destruir las obras del diablo. Pero es como cuando uno ve la historia del pueblo de Israel, Dios primero les da la ley. Ahora, cuando ya tenían la ley hasta escrita en la piedra y ellos iban por otro lado, aparecían los profetas que denunciaban todo lo que estaban haciendo. Jesús ya vino, ya dio el sermón del monte, ya la luz está ahí. Ahora a nosotros nos queda, sí, decirle a la gente que tiene que ir ahí, pero tenemos que denunciar toda la oscuridad. Al fin y al cabo, es irrefutable el mensaje final. Nadie puede, ningún cristiano que crea en la Biblia no puede negar que el mensaje de Apocalipsis 18 es el mensaje final. Y lo dice, es la luz que alumbra la tierra con su gloria. Y todo Apocalipsis 18 es un capítulo entero de denuncia de todos los pecados y horrores y abominaciones de Babilonia. Y eso es lo que nos toca. Lo que están haciendo es realmente una hipocresía y un engaño total. Porque es decirle a la gente, no, solo tienes que hablar de cosas lindas. No les muestren, no les digan los errores. Pero ahí lo que leía el versículo de Ángel, bueno, es uno de tantos que es clarísimo que el pueblo de Dios al tiempo al fin es parte esencial, y es Apocalipsis 18, denunciar los errores de la gente, no, sí, especialmente en las creencias y la línea y el camino que se está tomando. Sí, sí. ¿Y no decía eso Jesús también? ¿No les habló de la parábola de los obreros malvados de la viña? ¿A quién se refería? Se refería a los dirigentes, ¿no? A unos que eran enviados por el dueño mataban, ¿verdad? Mandan a su propio hijo y le quitan también la vida para tomar posesión de la viña. ¿De quién estaba hablando aquí? Pues de esos dirigentes, ¿verdad? ¿No los llamaba a veces hipócritas? Generación de víboras, etcétera, etcétera. No tenía tapujos. Bueno, esto parece ser que es criticar, ¿no? Pero no, lo que él buscaba, ¿qué era? Remover su corazón, remover su mente. Buscaba que se diesen cuenta del error en el que habían asumido al idear todas esas leyes humanas contrarias a la ley divina y que se habían equivocado completamente del camino que el Señor les había marcado ya desde Moisés. Bueno, pues hoy sucede lo mismo. ¿Que dirán que criticamos? Bueno, pero es que, a ver, denunciar que las cosas no se están haciendo bien, eso no es criticar, es intentar buscar que las cosas mejoren, que se cambien las cosas que se hacen mal. Pero bueno, si no se acepta así, pues por lo menos los que tengan luces en su cerebro, pues que se den cuenta que están siendo guiados a un error. Y que se siguen a este pastor y se siguen al otro y al otro, que son pastores de renombre, pero que están
predicando mal, encaminando mal al pueblo, pues que dejen de oírlos, dejen de escucharlos. ¿Por qué muchos de los que siguen el ministerio a veces se extravían? Precisamente por eso, por seguir a todos esos pastores contrarios a lo que este ministerio está haciendo, ¿eh? Y claro, como se fían más de esos pastores que del ministerio, pues entonces se extravían. Pero gracias a Dios que hay hermanos que están firmes y afrontan eso, ¿eh? Y saben dar razón y respuestas adecuadas que muestran pues, que esos pastores no son correctos, no están haciendo la voluntad de Dios, ¿eh? Y hay que seguir adelante. Y a pesar de que haya oposición, tanto por hermanos de adentro de la iglesia oficial como por hermanos que han salido y que estaban con nosotros y que ahora giran en contra, pues hay que seguir adelante. Y hay que hacerles ver para que vuelvan. Y si no, pues mira, allá ellos, no se puede hacer más. No todos pueden ser salvos, porque no todos quieren ser salvos. Bueno, hay rebeldía, y el que se rebela, pues bueno, lo tiene mal, lo tiene mal. Una cosa más Sí. con lo que estaba diciendo recién. A veces yo creo que tenemos que pensar y ponernos como si estuviéramos en el lugar de la iglesia apostólica. Creo que ellos tenían algo muy claro, que a veces más que nosotros, a los que habían rechazado a Jesús, los que rechazaban a Jesús, ellos no le prestaban oído. Es decir, ¿qué tenemos que andar prestándole oído a los que no creen y no son del cuarto ángel? Pero después, si nosotros vemos la labor quizás más dura y ardua que hacían los apóstoles, bueno, no solo, pero especialmente los apóstoles, eran contra todos aquellos que sí, hablaban de Cristo, pero en realidad predicaban otra cosa. Por eso hoy no nos podemos fiar porque alguien hable de los 6.000 años o hable del 2031. Porque es lo mismo que todos esos que en el fondo, todos esos gnósticos que hablaban de Cristo, pero llevaban a la gente a la perdición. No nos podemos fiar. Los que ya no son, no sé, no entiendo cómo hay gente que les presta oído y les cree. Pero encima, además, no todo aquel que predica del 2031 realmente es del cuarto ángel y es cristiano y está predicando la verdad. En eso tenemos que también tener discernimiento. Sí, realmente es así, ¿eh? Bien, llevamos ya 1 hora y media, ¿eh? Yo no sé, no hemos hablado de eso. ¿El sermón va a ser por la mañana? ¿Va a ser por la tarde? Luis, ¿lo tienes tú? ¿Qué te parece? ¿A la mañana? Y no va a durar mucho, no va a ser muy largo. O sea, podemos hacerlo por la mañana. Bueno, me refiero por no extender mucho más la escuela sabática y que haya tiempo, ¿no? para proceder a él mismo, ¿eh? Bueno, la escuela sabática sí nos habla también en la parte del miércoles, en busca de la verdad, ¿eh? Bueno, eso me gustaría que la iglesia oficial hiciera, ¿no? Buscar la verdad. Como antes decíamos, se creen que ya lo tienen todo, ¿no? Que predicamos 1844, predicamos 1888 y ya está todo. Y no es así. Sabemos cómo hay más verdad que el Señor ha dado, hay más verdad que el Señor dará, seguramente, ¿eh? Y no podemos cerrarnos en lo que ya conocemos, ¿eh? Hay que avanzar más, ¿eh? Y ojalá pues abran su corazón para hacer eso, avanzar más, ¿eh? Y bueno, luego el apartado del jueves, ya para resumir lo que nos está quedando, habla acerca de cómo compartir la vida. Bueno, la vida ¿qué es? La vida no solo es eso que estamos viviendo hoy aquí en carne, ¿eh? Esto es, según determina la misma escritura, según determina Ellen White, esto es una vida de preparación que el Señor nos permite vivir para que nos preparemos para estar en la que realmente vendrá después, que es la vida eterna, en el cielo, allá en esa Jerusalén celestial, cuando desciende aquí, ¿verdad? Es esa la verdadera vida que debemos vivir. Y esa es la vida que el mismo Pablo al principio nos decía, ¿no? Que se movía por los hermanos,
para dar a conocer el Evangelio para que cuantos más lo conocieran mejor. Para él eso era su vida el llevar el Evangelio a otros. Y quiero al Señor que este sea nuestro motivo también, ¿verdad? Nuestro motivo de vida sea eso, el compartir con aquellos que aún no saben, y con aquellos que lo tienen errado, porque creen que las cosas son distintas, pues que se den cuenta que hay un mensaje para hoy, y que, bueno, y que no hay que cerrarse a lo que está haciendo todo este nuevo orden mundial con la élite, con el papado. No hay que cerrarse a eso, porque eso no es meterse en satanismo, eso es meterse en los engaños a los cuales todas estas instituciones a la cabeza del Vaticano quieren llevar a este mundo, y que incluso están llevando a las iglesias protestantes y de todo tipo, e incluso al adventista. Y eso hay que denunciarlo, pues, para que la gente despierte y salga y vean que el ecumenismo no es para el bien social, sino que es para llevar el mundo a la perdición. Porque habrá otro ecumenismo que traerá Cristo, en el cual todos seremos iguales. Y no habrá ni mayores ni menores, ni más majos ni más feos, ni más ricos ni más pobres. Todos seremos iguales. Pero todos andaremos según la verdad bíblica. No esto sí y aquello no. No el 2031 no, el sábado sí. No. Se trata de aceptar toda la verdad que el Señor ha dado a través de las edades, que está dando hoy y que seguramente irá dando antes de que termine el tiempo de gracia. Y en eso es lo que hemos de vivir, y eso es lo que debemos compartir, y eso es lo que todos deben aceptar, si realmente quieren la salvación. Lo demás es engañarse. Lo demás es engañarse. Y quiero al Señor, pues, que muchos aún reaccionen, porque sabemos que aún muchos tienen que entrar como obreros de la hora 11ª. Tienen que entrar y tienen que aceptar este mensaje. Por lo tanto, sabéis, yo siento que tengo una gran responsabilidad participando en este ministerio. Gran responsabilidad cuando presento esta escuela sabática, cuando presento cualquier sermón, tengo una gran responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque somos observados, pues porque estamos dando un mensaje que es para que las gentes, pues, vean la verdad, la abracen y reaccionen, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad, y por eso pedimos al Señor que cuando hacemos eso, pues ponga en nosotros las palabras adecuadas para que las gentes cambien, las oigan y eso les haga cambiar, que podamos ser esos instrumentos como lo fueron los discípulos y lo fueron tantos otros que han habido, Martín Lutero, etcétera, tantos otros que han habido después. Que sea así. Yo no sé si alguien más quiere comentar algo. Si no, pues daremos la escuela sabática por concluida. Sé que aquí en el viernes hay algunas citas, que si os parece las leemos y concluimos. Esta está en el deseado de todas las gentes. Dice, Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Claro, la gente que pensaban, la gente tenía en mente, pues, que viniese ese Mesías libertador, ¿verdad?, de la opresión, etcétera, etcétera. Pero eso no era lo que Cristo venía a traer. Él venía a traer esa verdad que necesitaban vivir para conseguir prepararse para la vida eterna. Lo demás no lo tenía en cuenta. Dice que vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada a él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud
conocer los principios fundacionales del reino de Dios. Claro, hay que conocer las verdades que nos ayudarán ¿a qué? A prepararnos para ese encuentro con Jesús, porque nos ayudarán a ser fieles y no rechazarlas, y a no rechazarlas, porque si rechazamos esas verdades, ¿a quién estamos rechazando? Al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús y a la eternidad. Estamos rechazando todo eso. Por lo tanto, hay que ser constantes en todo eso y aceptar todo lo que el Espíritu está presentando y abrazarlo. No nos queda otra. Abrazarlo y compartirlo. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, pues para que, ya que nos llamó a este ministerio, sigamos adelante, dando estas verdades tan importantes para que el mundo despierte y para que muchos puedan prepararse para ese encuentro con Jesús, que será ya casi en 10 años. No ya en 11, sino casi ya en 10 años. Bien, si no tenéis nada más que decir, pues vamos a orar para concluir. Rocío, ¿quieres hacer la oración? Vamos a ver. Amado Padre Celestial, un sábado más, te damos infinitamente las gracias por dejarnos compartir todas tus enseñanzas, compartir con los hermanos a través de este medio, Padre. Te damos infinitamente las gracias porque pese a los problemas, a los inconvenientes que pudiéramos tener, tú siempre estás guiando este ministerio, llevándolo a más luz ante cualquier problema o dificultad que tengamos. Te pido, por favor, que nos ayudes a defender esta verdad ante cualquier conflicto que tengamos personal, interno, familiar. Te pido, por favor, que ayudes a toda la gente que también está entrando a este ministerio pueda discernir la verdad correcta de lo que es realmente tu verdadero camino. Y, por supuesto, Padre amado, para que pueda seguir llegando a todas aquellas personas que aún desconocen todo esto. Amén. Te damos infinitas gracias por compartir todas estas enseñanzas, Señor, con nosotros, aún con todas las dificultades que tenemos. Y, por favor, Padre amado, sigue bendiciéndonos en este tu sábado. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado. Y en breve, bueno, vamos a tener el sermón, Fanny? Ha quedado fatal.